Hola jóvenes de octavo grado, les saluda su maestra de matemáticas. Es un gusto saludarles por este medio. El objetivo de realizar este video es para que ustedes tengan una guía de cómo hacer los ejercicios del material correspondiente a la primera semana del mes de junio. Estamos trabajando en la unidad de congruencia de triángulos. Sí, muy bien, hoy vamos a trabajar con la congruencia de triángulos. Es el nombre de nuestra unidad, es decir, entramos a una parte donde vamos a estudiar lo que es geometría. Muy bien, vamos a comenzar, chicos. Vamos a empezar con este pequeño subtema que ustedes deben de anotarlo en su cuaderno, y es suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Esa va a ser nuestro primer subtema. Les voy a recordar algo muy importante que seguramente ustedes lo vieron en la escuela. Un triángulo, ¿verdad?, tiene 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. Y la suma, al sumar los 3 ángulos en todo triángulo, la suma de esos ángulos internos que están, se llaman internos porque están en el interior del triángulo, al sumar esos 3 ángulos, la suma siempre me tiene que dar igual a 180 grados. Muy bien, partiendo de eso vamos a revisar algunos ejemplos. Está el ejemplo 1.2, dice, encuentre la medida del. Este símbolo que tengo aquí, que se parece al menor que, pero nada más que la rayita de abajo es un poco más corta, es el símbolo de ángulo. Entonces, encuentre la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Partiendo de eso, vamos a revisar este ejemplo. Me están pidiendo que encuentre el valor de X. Miren, tengo mi triángulo y únicamente tengo 2 ángulos. Me falta el tercer ángulo y es lo que me están pidiendo que encuentre. ¿Qué nos dice la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos? Que al sumar estos 3 ángulos, la suma me va a dar 180. Hagamos un cálculo mental rapidito antes de pasar a hacer el procedimiento. Fíjate bien, 50 más 35, ¿cuánto me da? 85. Muy bien. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? De 85, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me hacen falta 95, lo que significa que este ángulo X tiene que valer 95 para decir 50 más 35, 85. Y 85 más 95, 180. Muy bien. Ahora fíjate bien, ¿cuál es el procedimiento o la solución que nosotros vamos a realizar? Vamos a partir de esta propiedad que está en la parte superior. Medida, esta M significa medida del ángulo X, este es el símbolo de ángulo, medida del ángulo X, que es este ángulo de aquí, este primer ángulo, más 35, que es este ángulo de acá, más 50, la suma de estos 3 ángulos, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 180 grados. Eso es lo que hice en el primer paso. Dije que la suma de la medida del ángulo X más 35 más 50 va a ser igual a 180 grados. Es decir, si yo sumo los 3 ángulos, esa suma va a ser igual a 180. En el segundo paso bajé medida del ángulo X, simplemente lo volví a copiar. ¿De dónde sale este 85? 35 más 50, 85. Bajo el igual y bajo el 180. Luego en el tercer paso, miren, la medida del ángulo X lo vuelvo a bajar. Va a ser igual. Este 85 que está en el lado izquierdo va a pasar a restar, miren, con el 180. Entonces es por eso que medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 85. Entonces la medida del ángulo X va a ser igual a 95. Miren, como ya habíamos hecho, lo habíamos hecho así mentalmente y solo hablado. Pero lo que habíamos hablado es esto que hicimos, miren. 50 más 35, 85. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Es decir, 180 menos 85, 95. Muy bien, aquí está el procedimiento que tú debes realizar, ¿verdad? Esto, jóvenes, te va a servir este ejemplo para realizar el ejercicio 1.1 del material correspondiente a esta semana. Miren, encuentren la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Miren, siempre me van a dar 2 ángulos. Ustedes tienen que encontrar el tercer ángulo. Recuerda que la suma no se puede pasar de 180. Aquí también me dan 2 ángulos. Este cuadradito que está aquí es un ángulo recto. Esto significa que aquí mide 90
grados. Igual aquí, miren, encuentren la medida del ángulo X. Me dan dos ángulos, ustedes tienen que encontrar el tercer ángulo, ¿verdad? Yo sé que ustedes comprendieron muy bien esta propiedad. Pasemos a lo siguiente. Ya hablamos de los ángulos internos del triángulo. Ahora ven, hablemos de los ángulos externos. ¿Qué es un ángulo externo? Es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. Es decir, aquí tengo el triángulo y extiendo uno de sus lados. Miren, este ángulo que se forma aquí sería un ángulo externo. Alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos. Miren, son los que están. Se extienden sus lados, uno de sus lados, y yo formo lo que son ángulos externos. Muy importante este segundo apartado. Dice que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no continuos, es decir, a la suma de los ángulos que están enfrente. Es por eso que aquí, que este ángulo que está afuera, su medida va a ser la suma de estos dos ángulos, A más C. Vamos a realizar un ejemplo para una mejor comprensión. Medida de ángulos externos de un triángulo. Siempre coloquen el subtítulo antes de realizar los ejercicios correspondientes. Pasemos a la siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo 1.4. Miren, encuentre la medida del ángulo X. Recuerden que este es el símbolo de ángulo. Mire, ¿quién es el ángulo X? Es un ángulo externo, está fuera del triángulo. Muy bien. Aquí también, ¿quién es el ángulo X? Es un ángulo externo, miren. Aquí tengo completo los tres ángulos, miren. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver, jóvenes? Aplicando la propiedad que vimos anterior, ¿verdad? De ángulos externos. Un ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos no continuos. ¿Cuáles serían los no continuos? Pues los que están enfrente, miren. Este sí sería continuo y este, ¿verdad? Pero los no continuos son este, ¿ve? Estos dos. Entonces es por eso que aquí la solución yo le tengo medida del ángulo X va a ser igual a 83 más 35, miren, y 83 más 35 va a ser igual a 118. Esa sería la solución. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuáles serían los ángulos no continuos de este ángulo? Los no continuos, ¿cuáles son los que están enfrente? ¿Sí? Muy bien. El 100 y el 53. Entonces la medida del ángulo X va a ser igual a 100 más 53. Lo que significa que el ángulo X, la medida del ángulo X va a ser igual a 153. Excelente. Aquí tenemos ya la solución. La respuesta del primero sería 118 grados y la respuesta del segundo sería 153 grados. Esto es para encontrar el ángulo externo, ¿verdad? Ahora sí, te corresponde aquí practicar. Este es el ejercicio que aparece en tu material. Aquí te lo presento para que tú lo veas. Miren, me están pidiendo un ángulo externo, ¿eh? Tienen que encontrarlo sumando los dos ángulos no continuos. Dos ángulos internos no continuos. Y mira aquí, en este, ¿verdad? Tienes que encontrar el ángulo X. ¿Cuánto mide este? Este va a medir 90, ¿verdad? Y este de aquí, ¿cuánto tiene que medir? Recuerda que todo este ángulo es un ángulo que va a medir 180 grados. Este ángulo de aquí tiene que medir 60. Miren, 60 más 90 más X. Aquí primero tienes que encontrar la medida del ángulo interno X. Entonces tienes que decir 60 más 90 más X es igual a 180. Y luego pues encontrar la medida de este ángulo, ¿verdad? Del ángulo X, que aquí este ángulo X básicamente sería un ángulo interno, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a estudiar lo que son, escribe este siguiente subtema, que es suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Vamos a dejar de un lado los triángulos y vamos a pasar los polígonos, que es un tema que tuviste en la escuela posiblemente. Que una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos. Mira, aquí tenemos una línea poligonal y aquí tenemos un polígono. Un polígono es una figura formada por líneas poligonales cerradas. Un polígono puede tener un montón de lados, ¿verdad? Mira, aquí tengo los elementos, aquí tengo un polígono
Mire, uno de sus elementos es la diagonal, que es la que va de vértice a vértice. Tenemos sus lados, ¿verdad? Tenemos sus vértices, también tienen ángulos externos, que son los que si se prolonga uno de sus lados se forma un ángulo externo, y también tenemos ángulos internos, ¿verdad? Eso es parte de los elementos de un polígono. Algo muy importante, que los polígonos tienen nombre de acuerdo al número de lados. Si el polígono tiene 3 lados, nosotros le llamamos triángulo, que es lo que acabamos de estudiar. Si tiene 4 lados, cuadriláteros. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágonos. 7 lados, heptágonos. 8 lados, octágonos. 9 lados, eneágonos. 10 lados, decágonos. Y así sucesivamente. El nombre de cada polígono va a depender del número de lados. Ahora sí, veamos esta pequeña tablita, mire, que te va a servir para realizar la asignación en el material. Número de lados, 3. El nombre del polígono, triángulo. Aquí está la figura. Número de diagonales trabajadas desde un mismo vértice. Ninguna diagonal, ¿verdad? Número de triángulos que se forman. Solo uno, ¿verdad? Y expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. O sea, 180 por un triángulo va a ser igual a 180. Porque recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Vamos con el segundo polígono. Número de lados, 4. ¿Cómo se llama? Cuadrilátero. Aquí tenemos un cuadrilátero. Miren, tenemos 4 lados. ¿Cuántas diagonales yo puedo trazar desde un mismo vértice? De este vértice, ¿sí? Solo puedo trazar una diagonal de un cuadrilátero. Número de triángulos que se forman, 2. Expresión de la suma de las medidas de los ángulos internos de este cuadrilátero sería 180 por 2. ¿Por qué por 2? Porque se forman 2 triángulos. Y en este triángulo va a haber 180 grados y en este otro 180, ¿verdad? Entonces sería igual a 360 la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Pentágono. Tenemos 5 lados, ¿verdad? Se llama pentágono. Tenemos el polígono. ¿Cuántos diagonales puedo trazar de un mismo vértice? De este vértice, por ejemplo, pueden tomar cualquier vértice. De aquí a aquí, pues no, ¿verdad? No es una diagonal. De aquí a aquí, una diagonal, y de aquí a aquí, otra diagonal. Solo se forman 2 diagonales. ¿Cuántos triángulos se forman? Aquí 3. Entonces 180 por 3. Entonces sería 540 la suma de los ángulos internos de un pentágono, ¿verdad? Porque se forman 3 triángulos. Muy bien. Ahora sí, es momento de que tú completes esta tabla, ¿sí? Excelente. Entonces, es igual que la tabla que trabajé en la presentación anterior. Miren, aquí te he hecho el ejemplo número 7. Tú ya sabes el nombre, ¿verdad? Ya lo vimos. El número de diagonales desde un mismo vértice. Mire, de aquí a aquí, 1, 2, 3, 4 diagonales, ¿verdad? Ustedes tienen que dibujar las diagonales desde un mismo vértice en este polígono. Igual aquí en este otro polígono. Y llenar así como lo hicimos en la tabla anterior. Y de esto que estamos haciendo surge esta fórmula, que es la fórmula para encontrar las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados. Si usted quiere encontrar, no quiere trazar tantas diagonales, solo vamos a utilizar esta fórmula. 180 por n menos 2. Los paréntesis nos indican multiplicación. N, ¿quién va a ser n? El número de lados, ¿verdad? Para evitar estar haciendo esto, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un, por ejemplo, decágono? Entonces aplico esta fórmula, ¿verdad? Excelente. N es el número de lados. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Dice, encuentre la medida del ángulo X de este polígono. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. Muy bien, me están pidiendo que encuentre la medida del ángulo X. Como paso número 1 tenemos que encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fórmula que les di en la presentación anterior. La suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono tiene 5 lados. Entonces sería 180 por n menos 2, ¿verdad? Entonces 180 en vez de n coloco 5 menos 2. El 180 lo bajo y 5 menos 2, 3. Y 3 por 180 me queda 540. O sea que la suma de los ángulos internos de este pentágono, al sumar estos 5 ángulos, la suma de estos 5 ángulos me da 540. Este dato me va a servir para encontrar el valor de X.
¿sí? Esta es la fórmula que yo he aplicado aquí, ¿verdad? En vez de n coloqué 5 porque n es el número de lados. Ahora bien, como paso 2, vamos a plantear la ecuación para encontrar el valor de la medida del ángulo X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diciendo, si yo sumo el ángulo X más 100, más 120, más 110, más 80, es decir, yo sumo los 5 ángulos, esta suma me va a dar igual a 540, que es el valor que yo encontré. Y luego en el siguiente paso bajo la medida del ángulo X, ¿qué fue lo que hice aquí? Sumar 100 más 120 más 110 más 80. La suma de estos 4 ángulos me da, perdón, de estos ángulos, sí, de estos 4 ángulos de acá me da 410. Eso fue lo que hice en el segundo paso. Bajé la medida del ángulo X, sumé estos 4 ángulos y me da 410. Bajo el igual y bajo el 540. Ahora el paso 3 hay que resolver esta ecuación. La medida del ángulo X, ¿a qué va a ser igual? Este 410 pasa a restar con el 540. Miren, va a ser igual a 540 menos 410. Es decir, la medida del ángulo X va a ser igual a 130. Este ángulo tiene que ser igual a 130. Y al sumar los 5 ángulos, la suma de los ángulos internos va a ser 540. Esto te va a servir para los ejercicios 2.3 que están propuestos en el material. Espero hayan comprendido, jóvenes. Cualquier consulta, estoy a la orden. Gracias.